El ejercicio trata sobre el estudio de la condición de frontera dieléctrico-dieléctrico. Un campo eléctrico puede existir en una región compuesta por dos medios distintos. Sabiendo las características del campo en un medio, se puede determinar cómo se comporta en el otro. Estas condiciones dependen del tipo de material y la permitividad relativa, ER. Es una razón de la permitividad del vacío, E sub 0. Para estudiar cómo se comporta el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrica, podemos utilizar las ecuaciones de Maxwell, que nos dice que en una trayectoria cerrada, la integral de línea del campo eléctrico debe ser 0. Si suponemos un recorrido muy pequeño entre ambos materiales, podemos determinar que el componente tangencial del campo eléctrico de un lado de la frontera tiene que ser igual al del otro. Como la densidad de flujo eléctrico es igual al campo eléctrico multiplicado por la permitividad eléctrica, tenemos que la densidad de flujo tangencial 1 sobre la permitividad eléctrica 1 es igual a la densidad de flujo tangencial 2 sobre la permitividad 2. Las permitividades eléctricas del vacío se pueden simplificar y solo nos queda la permitividad relativa. De la misma forma, podemos obtener una ecuación para calcular el componente normal del campo eléctrico. Si utilizamos una superficie gaussiana y hacemos que su altura tienda a 0, la diferencia de la densidad de flujo del medio 1 normal al plano menos la densidad de flujo 2 normal al plano es igual a la densidad de carga libre, ρ sub s. En el caso particular en el que ρ sub s sea 0, tenemos que la densidad de flujo normal al plano 1 tiene que ser igual a la densidad de flujo normal al plano 2. Por lo tanto, el campo eléctrico normal al plano 1 multiplicado por la permitividad 1 es igual al campo normal al plano 2 multiplicado por la permitividad eléctrica 2. Reordenando los términos nos queda así. Por último, la polarización del dieléctrico nos indica hacia dónde se desplazan las cargas para crear un momento en los dipolos del dieléctrico en dirección del campo eléctrico. La polarización depende del campo eléctrico y de la susceptibilidad eléctrica del material. La letra del problema dice: la superficie de separación entre el vidrio con permitividad relativa igual a 3 y el agua con permitividad relativa a 80 solo presenta carga ligada. Esto quiere decir que ρ sub s es igual a 0. En la figura se representa un campo eléctrico de módulo 120 kV por metro en el agua. Identifique los vectores campo eléctrico, densidad de flujo y polarización eléctrica en cada medio. Debido a que tenemos los valores del campo eléctrico, podemos usar trigonometría para determinar los componentes tangenciales y normales del campo eléctrico en el agua. Esto nos da el campo eléctrico tangencial en el agua es igual al campo eléctrico tangencial en el vidrio y es igual a 41,0 kV por metro. La componente normal del campo eléctrico en el agua es de 112,8 kV por metro. Utilizaremos esta relación para determinar el campo eléctrico normal en el vidrio. El campo eléctrico normal en el vidrio es de 3007 kV por metro. Sabiendo los componentes podemos usar Pitágoras para determinar el campo eléctrico en el vidrio, que sería de 3007,2 kV por metro y su ángulo con respecto a la normal es de 0,78 grados. Ahora calculemos la densidad de flujo. Ya que tenemos el campo eléctrico en ambos medios, podemos usar la ecuación que el módulo de la densidad de flujo es igual a la permitividad eléctrica del vacío por la permitividad relativa por el módulo del campo eléctrico. Esto nos da como resultado que la densidad de flujo en el agua es de 8,5 por 10 a la menos 5 coulomb por metro cuadrado y la densidad de flujo en el vidrio es de 7,99 por 10 a la menos 5 coulomb por metro cuadrado. Para calcular el vector polarización del dieléctrico usamos esta ecuación. Polarización del dieléctrico es igual a la permitividad eléctrica del vacío por la permitividad relativa menos 1 por el módulo del campo eléctrico. En el agua nos da un valor de 8,39 por 10 a la menos 5 coulomb por metro cuadrado y en el vidrio nos da 2,12 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cuadrado. Tanto los vectores densidad de flujo como para los vectores polarización, ambos tienen el mismo ángulo con respecto a la normal que el campo eléctrico.